Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio creado para que analicemos y pongamos en contexto las leyes que se tramitan en el Congreso de nuestro país. Muchas veces las personas viven distanciadas o no saben, incluso ha ocurrido, qué hace el Congreso. En este caso vamos a conversar, a hablar de los diferentes proyectos que se tramitan en esta institución del Estado colombiano como es el Congreso. El día de hoy tenemos un tema, en mi opinión, de mucha actualidad, pero donde llegamos tarde, que es la ley de prohibición para los matrimonios de menores de 14 años de nuestro país. Bienvenidos. A un paso de convertirse en ley, quedó el proyecto que prohíbe el matrimonio y las uniones maritales entre personas adultas y menores de edad. Todos de manera afirmativa. Los 14 senadores presentes en la Comisión Primera del Senado le dijeron sí a la prohibición del matrimonio entre adultos y menores de edad. Es un momento para celebrar que los niños, las niñas de este país no sean casados con adultos y mediante un papel quede legalizada la pederastía. Es la 9ª vez que se presenta este proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas del Código Civil y eso pues llama mucho la atención. Afortunadamente es la primera vez que llega a tercer debate aprobado por unanimidad. Los menores todos son menores y ninguna unión con menores de edad será permitida ahora por la ley colombiana. En el marco de la protección de los derechos de los niños, el Senado trabaja en la eliminación del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Creo que eso también nos permite a nosotros garantizar los derechos de las niñas y también garantizarles oportunidad de crecimiento, de educación, de formación, incluso un estilo y proyecto de vida distinto al que desafortunadamente se ven ellas inmersas con el matrimonio infantil. Y mucha atención porque a partir de la fecha, ningún menor de 18 años podrá casarse en Colombia. No serán válidas uniones maritales de hecho o uniones tempranas. De esta manera, el Senado aprueba la prohibición del matrimonio infantil. Bajo el eslogan "Son niñas, no esposas", el Senado aprobó por unanimidad la eliminación del matrimonio infantil en nuestro país. A partir de hoy queda prohibido, con la sanción de esta ley que haga el señor presidente de la República, el matrimonio infantil y las uniones tempranas de menores de 18 años en este país, tanto las que hagan dos menores de edad como un adulto y un menor de edad. Pues como pudimos ver, es una especie de hito histórico lo que ocurrió con la aprobación de esta ley, pero veamos en contexto de qué se trata la ley en la siguiente nota. Según la Fundación Plan, que cita el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, cerca de 314.000 niñas entre 10 y 19 años manifestaron haber estado casadas, inclusive divorciadas, viudas o separadas, pero la cifra es un subregistro. Se encuentra también en este censo que cerca de 124.000 niños hombres también manifestaron haber estado casados o estar casados en algún tipo de unión. Pero esto muestra que realmente la proporción de las niñas es 3 veces mayor. La ley aprobada en el Senado eleva de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Lo que también nos preocupa a nosotros como plan y aquí en Colombia particularmente es que eso venía siendo normalizado. Margarita Useche, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y quien participó en recomendaciones al Senado en medio de los debates de la ley, dijo que prohibir el matrimonio infantil era una necesidad. Dado que dentro de la normatividad que existía en el Código Civil se permitía el matrimonio entre los adolescentes de 14 a 18 años o con personas mayores de edad. Habló de los indígenas y su cosmovisión en el matrimonio de menores de 18 pero mayores de 14. Y para las comunidades indígenas esto va a ser un impacto altísimo, porque la idea, la cosmovisión y la formación en la cual ellos han establecido la posibilidad de mantener la vigencia de su comunidad y la pervivencia en la línea del tiempo, pues es esa, es a partir de que se produzcan mayores embarazos dentro de su comunidad. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de proteger la niñez y la falta de herramientas desde lo civil. ¿Qué sucede con los niños que nacen de esta unión? Es decir, una niña de 12 años teniendo un hijo de un señor de 60 años, en un claro caso de subordinación, ella queda embarazada, este señor se somete a la pena privativa,
Si no, no es de plano, es decir, no es el derecho penal el que dice que queda privado del aparato de potestad, sino que hay que iniciar otro proceso. Eso no quedó allí. Bueno, y para este importante debate vamos a hacerlo con 3 personas que en mi opinión son bastante interesantes para hacerlo y para mirar este proyecto que ya se aprobó y ya es ley de la República. Primero, nuestra senadora, la doctora Clara López. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta invitación. Eso fue un trabajo colectivo muy importante. Me correspondió coordinar la ponencia, pero con senadoras como Lorena Ríos y muchos de todos los sectores políticos hicimos el milagro. También está pues la visión, digamos, más desde la academia o desde las ONGs, que es muy importante. Una persona que ya es, digamos, recurrente en los temas de infancia y de problemas con la niñez, como es la doctora Isabel Cuadros de la Fundación Afecto. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ¿no? Pues aquí estamos felices y realmente felicitar a todas las senadoras que lograron pasar esto, que déjame decirle, fue un parto difícil. Y nuestra senadora también, Lorena Ríos, bienvenida y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Por aceptar la invitación. Gracias por permitirnos también estar en esos espacios. Fueron 9 intentos previos para llegar a esta ley. Y bueno, la senadora Clara como ponente, una labor extraordinaria, la representante Alexandra Vázquez, también Alexandra hizo una labor extraordinaria y bueno, ya estamos a punto de que sea sancionada por el presidente de la República. Si ustedes me permiten, en este matriarcado que tengo hoy aquí, comenzar con Clara López preguntándole lo siguiente. Doctora Clara, ¿cuáles son los antecedentes de esta ley? ¿Por qué llegamos aquí, a esta ley? Bueno, le quiero decir que desde el 2007 se presentaron proyectos de ley para prohibir el matrimonio infantil. Inicialmente venían mucho de los sectores conservadores. El doctor Honorio Enríquez tuvo una reincidencia en presentar proyectos que nunca llegaban a ser aprobados. En esta oportunidad fue precisamente de la Cámara de Representantes, nuestras colegas del Pacto Histórico que presentaron el proyecto. Y cuando llegó a la Comisión Primera, hicimos entre todos los sectores un compromiso. Dijimos, bueno, esta vez sí va, pero no le metamos arandelas, no le metamos ideología, no le metamos lo que nos distancia. Vamos por la eliminación del matrimonio infantil y llegamos a un acuerdo unánime, respetándonos mutuamente nuestras posiciones sobre temas muy complejos de género y demás. Pero la prohibición, además, como usted dijo al comienzo, retardada en el tiempo. Ya había admonición de Naciones Unidas, quedan muy pocos países en el mundo, o por lo menos en nuestro continente, en Europa, que no han prohibido las uniones tempranas. Y hubo, en mi criterio, un poco de racismo en singularizar a los indígenas. Ellos, desde luego, tienen una cultura distinta, pero el matrimonio infantil de lejos no es exclusivo de las poblaciones indígenas y campesinas. Tal vez hay una mayor incidencia en el sector rural, pero es una práctica cultural que tenemos que eliminar. Por eso es que la ley no solamente prohíbe, sino que prevé una política pública integral para prevenir, para concientizar, para tener un cambio cultural que solo se hace conversando desde la niñez, en el sistema educativo, el sistema de salud, a través de los medios de comunicación. Todo eso está previsto en la norma. Doctora Isabel, yo me voy a lanzar a decir algo y pues no me importan las consecuencias. Una persona que se quiera casar con un menor de edad, una persona menor de 14 años, para mí es un pedófilo. En la mayoría de los casos sí. Definitivamente comentamos la investigación que hizo Mario Gómez, donde mostraba esto, donde la mayoría de estos hombres que se casan con niñas pequeñas, pues obviamente tienen 20, 30 años más. Entonces, esto pues realmente es un exabrupto. Y pues yo creo que en el mismo sentido que dice la senadora, pues obviamente las leyes son para contarlas, para socializarlas. Y yo le quería hacer un punto, finalmente yo soy médica, soy psiquiatra, pero hice obstetricia cuando era joven. Y ver estas niñas que tienen partos tremendamente difíciles.
el organismo de una niña no está preparado para tener ni sexualidad, ni realmente tener un embarazo, porque muchas de estas niñas quedan embarazadas, entonces la implicación sobre la parte física y mental de la niña es terrible. Porque usted pues se le puede romper la cadera, usted va a tener un parto complicado, tienen que hacerle cesárea. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el rural hace muchos años, imagínense cuántos, de haber visto una niña de 12 años con una pequeña discapacidad cognitiva además. Entonces, realmente había una contradicción muy grave en la ley colombiana del Código Penal diciendo que el consentimiento es después de los 14 consentimientos, pero que sí se podían casar. Y cuando los padres tienen que dar el consentimiento aquí, pues están utilizando a los niños como un objeto. Los niños tienen que tener la capacidad de decidir para tomar una decisión que realmente es para la vida de un matrimonio. Senadora Ríos, una pregunta. ¿Qué más se contempló en esta ley, digamos? Aparte de la prohibición, ¿qué otros elementos tiene la ley para que sea algo mucho más, digamos, no tan específico, sino que haya una especie de protección más general de los menores de 14 años? Claro, pero antes complementar lo que la coordinadora ponente y la ponente de la ley que la senadora Clara impulsó. No solo fueron 9 intentos, como lo decía la senadora, los sectores de derecha en su momento fueron los que impulsaron este proyecto hace años, como el senador Honorio Enríquez, sino también es un objetivo es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso cuando se estaba discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, se trató de incluir el articulado que tuviera como el fundamento de la prohibición de estos matrimonios, pero no se logró. Por eso lograrlo ya en los 4 debates y que en esta legislatura, en 2 años, se haya logrado la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, estábamos tarde como país, pero logramos también un tema que lo estábamos bombardeando por todos los escenarios. Por eso fue muy positivo que en la Comisión Primera la senadora tomara ese liderazgo, porque además necesitamos los votos, es que es con votos, necesitamos los votos de todos. Y hubo acuerdo nacional en esa ley. Yo sí le digo, yo creo que hubo unanimidad. Sí. El acuerdo nacional porque fue semántico. Okay. Yo llevaba en la ponencia el reemplazo de la redacción del Código Civil, dije el matrimonio entre 2 personas menores de edad, y obviamente eso introducía el tema de género, de matrimonios del mismo sexo y demás, que son controversiales. Entonces llegamos precisamente con la doctora Lorena, con el doctor Blanco, el senador Blanco, bueno, no vamos a meternos en la discusión de género, no vamos a meter gato encerrado, ¿por qué no hablamos de menores de 18 años? Y así se zanjó la diferencia. Incluso el día este proyecto estaba en la agenda. Entonces nosotros tenemos un orden del día y estaban unos números, unos proyectos en orden priorizados. Este proyecto siempre está en el 8º y 10º lugar. Recuerdo que tanto la senadora Clara como la representante Alexandra Vázquez, como yo soy la presidenta de la Comisión de la Equidad de la Mujer, tengo incidencia también en la mesa directiva de Congreso. Y me pidieron, por favor, ayúdanos a que quede agendado en el primer lugar, y quedó agendado. O sea, tuvo también una incidencia, a la senadora Lorena, una incidencia para que el tema se discutiera, para que quedara, porque también hay muchos temas importantes, entre comillas. Sí. Pero este tema lo logramos colocar en el primer orden del día y por eso ese día logramos la unanimidad de la plenaria. Doctora Isabel, en este proyecto, ¿cómo ve usted la incidencia en zonas remotas? Porque, digamos, en las ciudades hay como mayor facilidad de control, pero en este proyecto, ¿cómo interpreta usted que haya seguridad para que podamos aplicar esta ley en zonas remotas? Yo pienso que hay que ir como escalonadamente haciendo educación. Ustedes, los medios de comunicación, son fundamentales en esto. Entonces, yo creo que hay que educar primero a todos los funcionarios, porque usted tiene que arrancar y decir, mire, necesitamos el sector salud educado, es el primero que va a atender esto. Necesitamos al sector de educación. La escuela tiene que retener a los niños, y no retener a los niños con maltrato, sino todo lo contrario, que los niños tengan el placer de aprender. Entonces la escuela, obviamente, y esto está muy demostrado en mucha investigación sobre eso, la escuela tiene que retener a los niños. Es decir, la forma de cambiar uno de
de estratos sociales a través de la educación en general. Entonces, la escuela tiene que retenerlo, tiene que saberlo, y por supuesto necesitamos también el sector judicial, tanto de la justicia criminal como de la justicia civil, ¿no es cierto? Porque las leyes son para cumplirlas. Infortunadamente Colombia, paradójicamente, al contrario de lo que muchas personas piensan, tenemos bastante buena legislación en niñez. Sin embargo, ¿qué hacemos con una estupenda legislación que la gente no sabe? Entonces, indudablemente tenemos que irnos escalonadamente hasta llegar a la comunidad. Y una vez que lleguemos a la comunidad, obviamente van a haber una serie de casos que se van a reportar y que se van a tener que atender. Y ahí obviamente entran instituciones como las comisarías de familia, como el bienestar familiar, como los juzgados de familia, los juzgados penales, porque obviamente usted sabe que ya ahí se está rayando ya el límite de la ley penal. Y para enfatizar que había que armonizar la ley penal con esto que era del Código Civil, que pues estaba realmente en mora de que se pasara, y uno dice, senadores, ¿por qué no ponen primero los niños y las niñas? También es muy importante oír qué piensa la gente del común, el colombiano en su diario vivir, qué piensa sobre esta ley. Veamos esta nota. Pues me parece una buena legislación si se llega a aprobar, no con el tema de ser conservador, sino en la línea de que toca hacer un seguimiento a los menores de edad para poder con ellos pues hacer una buena gestión a nivel país. Si tomamos las normas, por ejemplo, de los indígenas y todo lo que ha sido nuestra cultura a nivel de todos los tiempos, pues vemos que los embarazos no deseados, tanto niño sin educación, tanto niño en la calle, el bienestar familiar en la adopción. Entonces me parece que se está tramitando, me parece buenísimo, claro que sí. No, pues muy bueno que lo pruebe, que hasta que no sea una persona adulta, que tenga responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer dos ingenuos? Nada. Traer a niños a sufrir, no hay responsabilidad, nada. Eso estará muy bien. Que se siga probando y Dios los bendiga. La verdad que es algo muy bueno, porque es que un niño no tiene la capacidad mental para casarse. Entonces, pues una niña no me parece muy correcto la decisión, la verdad. Pues es una muy buena medida para proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Me parece muy bien, porque los menores no tienen la madurez para tomar ese tipo de determinaciones con las que están poniendo en juego el futuro, su proyecto de vida, y les pueden causar graves perjuicios. Sino más así como estamos, los matrimonios no están durando ya ni siquiera el año, y dejémonos de cosas, pero la verdad es que la familia es la base de la sociedad, y si nosotros no hacemos por encaminar a que esta base se reforme, se fortalezca, estamos muy mal. Bueno, pues ahí vemos, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Doctora Clara, es que me llamó la atención alguien que dijo que aprobar esta ley o defenderla no es una cosa ni de conservadores, ni de liberales, ni de progresistas. ¿Usted encontró eso? Yo la oí hablando, digamos que hay como una especie de consenso. Sí, es que son los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Y una niña, un niño que con falta de consentimiento propio, porque como todo el mundo dice, una niña de 14 años en un matrimonio con un hombre que le lleva 20, 30 años, ¿eso qué matrimonio es? Está sometida a incluso relaciones sexuales sin su consentimiento. Entonces yo sí pienso que es de la esencia de los derechos humanos, que es nuestra constitución política y es la base del entendimiento de toda la humanidad. Yo creo que hemos hecho un trabajo importante, porque, mire, una niña o un niño metido en una condición de esas, lo sacan del colegio, ya no vuelve al sistema educativo. Se ha mostrado estadísticamente en el DANE que tienden a tener una vida en pobreza, porque no tienen la capacidad de su desarrollo autónomo para entrar en el trabajo, están sometidos a una violencia impresionante. El grueso de la violencia de pareja es
precisamente en estas uniones tempranas. Y ni hablar de los embarazos que hablaba la doctora, es escandaloso. El 50% de los embarazos en niñas entre 14 y 18 años es precisamente en uniones tempranas. Y entre en niñas menores, entre 12 y 14, y en adolescentes 3/4 partes. Entonces sí es algo fundamental para la vida, para respetar la vida digna de las personas. Doctora Isabel, lo que decía la senadora Clara López, ¿cómo es la vida de una niña que termina embarazada y teniendo un hijo a futuro? Es decir, una niña menor de 14 años, usted en su fundación y en sus estudios me podría, digamos, yo sé que es para tener 10 programas de eso porque debe ser complejo, pero si pudiéramos, digamos, sintetizar un poco cómo es la vida de una niña que termina embarazada a esa edad. Lo que pasa es que usted tendría un niño criando un niño. Entonces, la maternidad es un proceso difícil, que ya hablamos de que daña la salud física y mental de las niñas. Pero además de eso, hay una transmisión intergeneracional de la violencia, porque entonces usted tiene una niña que no tiene capacidad de las demandas de la crianza. La crianza no es un proceso fácil. Como todo el mundo dice, no es que a mí no me enseñaron, claro que hay tanta información hoy en día al alcance de las personas, pero usted tiene un niño que está criando otro niño y entonces los niños lloran, los niños hay que cambiarlos, los niños hay que comprar los pañales. ¿Cómo se va a hacer eso si estamos con una niña que no tiene la capacidad? Entre las curiosidades, esto está absolutamente demostrado, es decir, el maltrato infantil tiene una probabilidad muchísimo más alta de ocurrir cuando las personas tienen menos de 21 años. Sí. Y esto se explica desde la neurociencia hoy en día, porque hay muchos tractos cerebrales que no han terminado de formarse en el cerebro, especialmente, obviamente, yo digo que uno es humano en el cerebro que tiene y en la corteza prefrontal que tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene un bebé que llora, entonces usted lo va a zarandear. Si usted es un niño, de pronto usted no tiene la formación del cerebro. Claro. Para no hacerlo. Para no hacerlo, porque obviamente lentamente todos vamos llegando a que uno no puede hacer lo que se le ocurre. Porque la mitad de la crianza es que los niños sepan que los actos tienen consecuencias. Entonces aquí imagínense lo que es una criatura criando otra criatura con las demandas tan sumamente altas que tiene la crianza de los niños. Y yo quería tal vez decirle una cosa un poquito controversial, o sea, aquí que me digan las senadoras, pero mire, los derechos de los niños y las niñas indígenas no pueden pasar por encima de la Constitución del país. Es decir, es como si olvidáramos la Constitución del país. O son colombianos, excúsenme, yo aquí un psiquiatra hablando de esto, o son colombianos o no. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y la Convención de los Derechos de los Niños para todos. Son para todos, no solamente llegar y decir los indígenas, de acuerdo. Todos. Doctora Lorena, ¿qué falta? O sea, digamos, ya está la ley. ¿Qué sintió usted en todo el desarrollo de la discusión que hace falta a futuro para seguir protegiendo a los menores? Bueno, pero en un tema que va más allá incluso al matrimonio infantil. Sí. Creo que hay una conciencia que se está generando en este Congreso en que los derechos de los niños son prevalentes sobre los demás derechos. Y no solo es el tema de los matrimonios infantiles. Yo tengo un proyecto polémico que se llama Con los niños no te metas. Y va muy en la línea del desarrollo de la neurociencia. Un niño antes de los 18 años, incluso antes de los 21 años, no tiene la capacidad neurológica de tomar decisiones y entender las consecuencias de sus decisiones. Y lo que está pasando en el Congreso es que los derechos de los niños y los temas de niñez se están convirtiendo en un punto importante de discusión, no desde la ideología, sino desde el marco constitucional, desde el marco legal, incluso desde el bloque de constitucionalidad. Y eso es un punto favorable para nosotros. ¿Qué falta? Que el presidente lo sancione. No sabe, pues hemos tenido objeciones presidenciales a proyectos, espero que no le queda bien al presidente no sancionarlo, que lo sancione de manera urgente, es el punto que queda. Y que lo que prevé el proyecto, porque el proyecto también, como lo decía la senadora Clara López, tiene un enfoque integral, es decir, no solo es la prohibición, hay unas acciones como una política pública para el Programa Nacional de Vida, un proyecto de vida que tienen que intersectorial e interinstitucionalmente consolidarse para que las niñas puedan tener educación, puedan también... Yo quería soltar una pregunta, senadora. Okay. Mire, yo no voy a decir la ciudad, pero me contó un amigo que en una ciudad, que no quiero decir el nombre,
le tocó llevar a una niña menor de edad a un hotel. Ese señor que me contó es un señor que maneja Uber. Y el señor, cuando la niña se montó y le dijo para dónde iba, él se dio cuenta que esa niña iba seguramente no a un encuentro sexual. Y ese señor llevó a esa niña a una estación de policía. Esto me lo contó la persona y fue, pues, digamos, increíble que eso sea noticia, porque debería ser lo normal. Sí. Claro. Es decir, esto lo pongo en la mesa de discusiones. No es solamente la ley, doctora Clara, tiene que ser también un compromiso de los colombianos de ver si eso está pasando, qué hacer. Claro. Y es el cambio cultural, porque lo que prevé la ley en la política pública que fortalece, porque ya hay una ley de niños, niñas y adolescentes, fortalecerla precisamente con todos los temas de prevención de las uniones tempranas y de la sexualidad responsable. Entonces, eso implica políticas en los colegios frente a los padres de familia, frente a los contenidos para generar, sin ir a confrontar, prevención y concientización a los adultos. Porque la gente muchas veces piensa que eso es normal. Dice, no, es que estoy asegurándole una mejor vida a mi niña. No, señor, le está asegurando, es una tragedia de vida, porque no va a poder la niña tener autonomía, educación, una salud, como ha explicado la doctora Cuadros. Uno no se imagina lo que es un embarazo infantil, lo que le genera emocional y físicamente a la niña. Y también lo que usted acaba de decir, tienen que concientizarse todos los adultos. Mire, esta ley prevé que la acción de nulidad de un matrimonio con un menor de edad, obviamente la pueden interponer las comisarías de familia, el bienestar familiar, el defensor del pueblo, pero también cualquier ciudadano como garante. Okay. Eso es muy importante. Y eso es muy importante porque eso es una manera de aleccionar. Ah, mire, allá está sucediendo. Y entonces no hay una sanción penal, pero sí hay una sanción social e inmediatamente se activan todos los mecanismos de restauración de los derechos de los menores. Pues miren, yo quiero agradecerles. Felicite a su amigo del Uber, de parte mía. De verdad. Sí. Y fue noticia. A mí me pareció increíble porque eso deberíamos hacerlo todos, ¿no? Mire, si usted le pregunta, hable con un taxista en Bogotá y va a ver que le va a decir lo mismo. Sí. Que ha llevado muchas niñas en hoteles. A las estaciones, que no, sí. Porque eso me parece a mí también un delito. Es un delito. Que se está denunciando. Claro. La denuncia permite sacar a la luz, evidenciar, y eso también permite que las autoridades y también las organizaciones, la ciudadanía, es un problema de todo, no es un problema de la ley ni del Estado, pues es un problema de Colombia. Yo quiero agradecerles a las tres esta conversación tan importante y oportuna. Oiga, y está corta. Y gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación a Legislación y Sociedad. Pedro, digámosle todas acá y usted. Sí, señor. Todas y usted. Al presidente que nos la sancione pronto. Presidente, hay que sancionar la ley pronto. Muchas gracias. Bueno, pues en este programa que para mí ha sido muy interesante de verdad, encontramos varias cosas y serían mis tres conclusiones. Si digo una que no es, ustedes levantan la mano. Entonces, la primera, pues fue algo que logró un consenso en el Parlamento colombiano. Y si algo logra un consenso por encima de los pensamientos ideológicos, quiere decir que es de gran conveniencia para el país. Segundo, que no es solamente la ley. En esta ley hay un marco, pero tenemos que ser todos los colombianos meternos en que esa ley de protección a los menores de edad de verdad sea efectiva. Y lo último, esta ley está por encima de cualquier consideración, digamos, de cultura o de cualquier estigmatización que haya. Todos los colombianos, en cualquier sitio, tenemos que cumplir esta ley. Yo les agradezco mucho. Aquí llegamos al final de otro Legislación y Sociedad y seguramente prontamente nos vemos en uno nuevo, en un nuevo espacio. Muchas gracias.
Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.